Mi nombre es Jorge Iván García Betancourt, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEA José de Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. En la siguiente presentación voy a exponerle las características y soluciones a los puntos expuestos en la guía de actividades para la molécula seleccionada, la cual corresponde al estudiante número 5 y hace referencia al nitruro de silicio. El nitruro de silicio es un compuesto químico de silicio y nitrógeno. Tenemos las especificaciones para cada una de las moléculas por separados, en las cuales podemos evidenciar que para la masa atómica del silicio tenemos un número de 28, para el nitrógeno 14, el número atómico para el silicio es igual a 14 y igual a 7 para el nitrógeno. El número de protones del silicio es igual a 14 y para el nitrógeno es igual a 7. Y tenemos el número de electrones que conforman la molécula. Tenemos la imagen que está en la parte izquierda superior, donde podemos evidenciar en el primer nivel que el silicio tiene 2 electrones, en el segundo nivel tiene 8 electrones y en el tercer nivel tiene 4 electrones para un total de 14 electrones. En el caso del nitrógeno tenemos la imagen situada en la parte izquierda inferior, donde podemos evidenciar que en el primer nivel tiene 2 electrones y 6 electrones en el segundo nivel para un total de 8 electrones. El número de neutrones para el silicio es de 14 y para el nitrógeno de 14 igual. Tenemos la estructura de Lewis, donde relacionamos cada una de las moléculas por separado. Tenemos que el silicio está conformado por 4 electrones, siendo el silicio parte del grupo de 4 de la tabla periódica. Para el nitrógeno tenemos 5 electrones que rodean la molécula, perteneciente al grupo 5 de la tabla periódica. En la guía se nos solicita relacionar la estructura de Lewis o el gráfico de distribución, el cual relacionamos en la presentación y donde podemos sacar la información para responder o relacionar más bien las especificaciones en la siguiente tabla. Tenemos que el número total de pares electrones es de 32, los cuales tenemos situados en el diagrama. Tenemos un número de pares enlazantes igual a 12 y un número de pares libres, los cuales no forman parte del enlace, siendo este igual a 4 pares. La geometría molecular del compuesto es una estructura hexagonal, de acuerdo al diagrama, y el tipo de enlace que tiene el compuesto es 30% iónico y 70% covalente. Tenemos el diagrama solicitado en la guía de actividades para el nitruro de silicio, donde tenemos la función y nos indica que es una fusión térmica, que el compuesto tiene unas propiedades de aislamiento térmico, una conductividad térmica y una absorción de calor. Tenemos los usos refractarios para hornos, hornos de uso doméstico, hornos de uso industrial, y este sirve para cambiadores de calor. También lo vemos instalado, o más bien vemos compuestos o repuestos elaborados de este compuesto para aires de acondicionamiento de precisión en los intercambiadores. Tiene un revestimiento bastante resistente a la corrosión, bastante resistente a las diferentes temperaturas, ya sea temperatura ambiente o temperaturas elevadas. Soporta cambios térmicos o choques térmicos entre temperaturas frías y temperaturas calientes. No va a presentar ningún tipo de inconveniente. Los usos en la industria, tenemos que es usado en la metalúrgica, en la industria de automóviles, para la fabricación de cerámicas, en aplicaciones industriales.
Este compuesto es usado también para fabricar partes de los motogeneradores. Eh, lo vemos en compuestos como turbocargadores, lo vemos en rodamientos y lo vemos en partes mecánicas que están en constante fricción y están en constante cambios de temperaturas. Las propiedades físicas, tenemos que la masa molar es de 140 a 28, la densidad es de 3.21 gramos sobre centímetros cúbicos. Tenemos una conductividad eléctrica de 107 a 1012 watts y un punto de fusión de 1900 grados centígrados. Con esto concluimos la exposición de las diferentes características que tiene la partícula seleccionada, la molécula seleccionada, y de antemano gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Montenegro, soy estudiante de la UNAM del programa de Ingeniería Electrónica. Voy a tratar el tema de la composición del arseniuro de galio y eh, es para la materia estructura molecular. Entonces, arseniuro de galio es un compuesto entre galio y el arsénico. Esta composición es importante para el área de semiconductores y justamente se usa para fabricar circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodo de emisión de láser de emisión infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. Estas células fotovoltaicas tienen que ver con los paneles solares. Como se puede observar, aquí están los dos elementos, el número 31 y el número 33 de la tabla periódica, los cuales está, digamos, en el lado izquierdo el elemento galio. El número atómico es 31, la masa atómica es 69, el número de protones 31, el número de neutrones 38, número de electrones 31 y electrones de valencia 33, perdón. El arseniuro es el número atómico 33, la masa atómica 75, el número de protones 33 y el número de neutrones 42. Número de electrones 33 y electrón de valencia en su última capa 5. Así como lo muestran las figuras, como se puede visualizar. Ahora bien, ¿qué las características de este grupo del arseniuro de galio? O sea, como otros compuestos, está formado por el elemento del grupo 3B, o sea, 3 electrones en su última capa, como es el caso del galio, y el grupo 5B, que son elementos con sus 5 electrones en su última capa, con lo que el medio de electrones por átomo sigue siendo 4, así como el silicio y el germanio pertenecen al grupo 4B, lo que significa que tienen 4 electrones en su última capa. Aquí está su ubicación en la tabla periódica y aquí como grupo en la misma tabla periódica lo que es el galio y el arsénico. Entonces, como pueden ver la estructura de Lewis, aquí entonces tiene un total de número de pares de 4, número de pares enlazantes 3 y número de pares libres 1. La geometría molecular es cis-blenden y los tipos de enlace son covalente no polar. Entonces, cuando los átomos vecinos son diferentes, existe una asimetría en la distribución de carga electrónica que se desplazan hacia el átomo más electronegativo o anión. En este caso existe una componente iónica en el enlace. La contribución iónica es tanto mayor cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen el cristal. Así los semiconductores del grupo 3 y 5, como pertenece al arseniuro de galio, son menos iónicos que los semiconductores del grupo 2 y 6. Ahora bien, la estructura o sea, digamos, del descubrimiento científico
en cuanto a la química que forman estos dos elementos es su estructura, que es denominada zinc blende. Esta dice que esta estructura es como, o sea, forma un tetraedro equilibrado entre los dos elementos. Así como lo explica aquí, los semiconductores compuestos del binario 3 y 5, en el caso del arsénico y el galio, y muchos del 2 tiene, del 2 y el 6 tienen una estructura similar que se llama zinc blenda, en la que las posiciones atómicas son las mismas, pero en la red cristalina se van alternando los átomos de cada tipo, de manera, por ejemplo, que cada átomo de galio en el arsenuro de galio siempre está en el centro de un tetraedro formado por 4 átomos de arsénico. Y cada átomo de arsénico está en el centro de un tetraedro formado por 4 átomos de galio. Es una asimetría que es muy destacable. Entonces, la apariencia son cristales cúbicos grises. La densidad dice que es 5.3 176 gramos por centímetro cuadrado. La masa molar es 144.645 gramos por mol. Punto de fusión es 1511 Kelvin y 1238 grados centígrados. La estructura cristalina es zinc blenda. Las propiedades químicas, la solubilidad en el agua es de 0.1 gramos por 100 mililitros a 20 grados centígrados. Entonces, en una explicación general, aquí está, el arsenuro de galio es un componente, un compuesto entre el galio y el arsénico. Es un importante semiconductor y se usa para fabricar circuitos integrados de frecuencias de microondas. Esta parte es importante por cuanto, digamos, es uno de los descubrimientos. La masa efectiva de carga electrónica del arsenuro de galio tiene tipo N, dopado es menor que el silicio del mismo tipo, por lo que los electrones en el arsenuro de galio se aceleran a mayores velocidades, tardando menos en cruzar el canal del transistor. Esto es muy útil en altas frecuencias, ya que se alcanzará una mayor frecuencia con máxima operación. Esto pasa con las tecnologías de telecomunicaciones que se necesitan trabajar más que en la parte de, digamos, de la parte física o química, ahora utilizar esa parte de la estructura de las altas frecuencias que se utilizan mucho para la parte satelital principalmente, o las de telecomunicaciones. Como vimos ya el arsenuro de galio es un compuesto que está en la tabla en el grupo 3 y 5. Su punto de fusión, como habíamos dicho, es 1238 grados y puede ser estable en el aire y no es atacado por ácidos no oxidantes. Esto es una ventaja, pero es una desventaja ahora en una de las fabricaciones de los MOS, de la familia MOS. El arsenuro de galio es un semiconductor peculiar, incluso en cierto modo atrevido, y aunque no forma parte de la estirpe de los semiconductores elementales en los que se encuentra como el silicio, tiene propiedades que lo hacen muy atractivo y lo colocan en el punto de la mira de la industria electrónica. Desde hace tiempo los fabricantes de células fotoeléctricas y equipos de telecomunicaciones, entre otros, se vieron obligados a compartirlo con las marcas electrónicas de consumo, por lo que pronto seremos conscientes del impacto que tiene y tendrá en nuestras vidas. Muchos descubrimientos a partir de este nuevo componente, de este nuevo compuesto. Vamos a ver, hay dos tipos, el tipo N y el tipo P. El tipo N se obtiene llevando a cabo el proceso de dopado, añadiéndole al semiconductor, como siempre, algún elemento que pueda aumentar los portadores de carga libre. Ese número de electrones supera el número de huecos, y en este caso los electrones son los portadores mayoritarios, ya que tiene un electrón extra y da como resultado una formación de electrones libres. El tipo P se lleva a cabo un dopaje añadiendo un tipo de átomos del semiconductor para aumentar el número de portadores de carga libre. En este caso son huecos en el caso positivo.
Este átomo tendrá enlaces covalentes y un hueco producido que se encontrará en condición de aceptar un electrón libre. Así los dopantes crean huecos. En cuanto a digamos que a las desventajas que tiene el arsenuro de galio, eh, el arsenuro puede trabajar a 450 grados, aquí como una ventaja, pero a pesar de estas ventajas, su tecnología plantea dificultades comparadas con la del silicio. Por ejemplo, a diferencia del silicio, no existe un óxido natural que actúa como máscara para producir elementos simples en el estilo de la lógica CMOS. En este caso, este tipo de fabricaciones MOS utilizan el óxido de silicio para que sirva de aislante en su proceso electrónico, cosa que el galio, el arsenio de galio no lo produce, por eso no puede, digamos, participar en esa línea, a pesar de que supera en ventajas en muchas de las cosas del silicio. También la gran desventaja que explica en su poca utilización es el precio. Bueno, para resolver esto sí se están investigando aquí en la Universidad de Illinois, haber conseguido métodos de fabricación de películas del gas de arsenio. Eh, Gracias. Siguiendo con la exposición, bueno, recalco el último ítem en el que quedé, que la gran desventaja es la producción del arsenio de galio. Igual están haciendo investigaciones pues para, digamos, que el coste no sea tan alto y se puedan producir, así como el mercado que tiene el silicio actualmente, para que pueda ser accesible. Ya voy a hablar de los avances del arsenio de galio en varias áreas de las tecnologías actuales, pero fueron avances desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que, como para hacer un resumen, después de ese descubrimiento vieron que el silicio tenía muchas desventajas en cuestión, digamos, de la parte de telecomunicaciones, cosa que Estados Unidos desde 1955 en las pruebas y en sus tecnologías aeroespacial y militares ya fueron implementando y poco a poco han ido siendo adquiridas, eh, digamos, en todos los ámbitos actuales. Pues obviamente para mejorar todos los que sean procesos electrónicos y digitales que se necesitan. Aquí hay una parte de las telecomunicaciones, los satélites, GPS, con red de áreas locales inalámbricas, igual con los GPS. Digamos, entre otras también se encuentra las tecnologías de alta frecuencia, es como un complemento de la parte de las telecomunicaciones. Pero ¿qué es efectivamente lo que pasa? O sea, eh, se veía que en la estructura que se vio la estructura que tiene el arsenero de galio, es que entiendo que los electrones, eh, gracias a esa estructura, pasa aumenta 10 veces la velocidad con respecto al silicio. En así como cuando un transistor necesita, eh, es como switchea mucho más rápido, hace muy más rápido la conmutación y se pueden utilizar pues para altas frecuencias, que son dispositivos especiales. También se encuentra también que esta composición, este compuesto, fue incluido en el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico para los paneles solares, gracias a esos descubrimientos justamente con la parte que permite transformar la energía lumínica en fotones, y esas fotones en energía de flujo de electrones libres mediante ese efecto fotoeléctrico. Y dice que, digamos, comparado con el silicio, que está entre un 16 y 22%, el arsenuro de galio está entre un 30 y un 46% de efectividad. Es muy bueno
para las energías alternas. Ahora, los diodos de emisor de luz, que fue otro descubrimiento, eh, pues digamos que aquí se describe un descubrimiento con tocadisco y igual había un diodo de emisión de luz y un diodo de sulfuro de plomo situados a cierta distancia. Obviamente en esa época pues no había como esa emisión de luz para activar o desactivar. Dice que eso metieron un amplificador que servía pues como decir, yo supongo que es como encenderlo y apagarlo y darle cierta actividad a ese amplificador, perdón, y vieron que fue efectivo. Entonces, cuando se interceptó ese rayo entre los LEDs, entre los LEDs, entonces cesaba la música o entiendo que eso era como si ya tuvieran un autocontrol a una distancia, no muy larga, pero ya era una de las fases iniciales o como los fundamentos de lo que se podía hacer con los diodos LEDs con la fibra óptica, en las comunicaciones ópticas del futuro. Porque pues igual como se dice en la parte posterior de esta sentencia, encontraron la radiación de esa radiación del infrarrojo que era muy potente, justamente del arsenero de galio. Entonces, es otro descubrimiento que aportó, como se dice actualmente, para esas tecnologías de fibra óptica, igual como los láser, ¿sí? Entonces, ahora, en cuanto a los circuitos que existen actualmente de silicio, es una gama extensa. El acero de galio sobrepasa, o sea, es como una nueva generación, es como 10 veces más, tiene 10 veces más ventaja que los componentes actuales, pero también tiene una desventaja en la fabricación de los MOSFET. Estos han sido ampliamente utilizados en la tecnología de silicio debido a las características estables del óxido de silicio, que permite su utilización como aislante entre la puerta y el sustrato. Por el contrario, el óxido de arsenuro de galio no permite, o sea, presenta grandes dispersiones en sus características y no permite tensiones de umbral constantes. Igual ahí eso está como en investigación, como todos los procesos nuevos de cualquier descubrimiento. Ya como para concluir el tema, como está, como lo escribí aquí en esta conclusión, el compuesto de arsenuro de galio se emplea como semiconductor con los elementos del grupo 2, 4 y 7 de la tabla periódica o como semiaislante. Componentes hechos de arsenuro de galio se encienden 10 veces más rápido que aquellos de silicio. No sufren tan a menudo daños transmitiendo señales analógicas y no necesitan mucha energía. Por estas cualidades, el arsenuro de galio tiene una amplia aplicación en la industria de las telecomunicaciones. Su principal aplicación es la construcción de circuitos impresos y dispositivos optoelectrónicos de teléfonos celulares y móviles para la transmisión de señales. Además, el arsenuro de galio se emplea para transmitir información por fibra óptica a través de láseres para tratamiento superficial para tratamiento superficial o BCSEL o para suministrar energía mediante los paneles solares con células fotovoltaicas a los satélites. En la industria de semiconductores se utiliza ante todo la composición del aluminio del arsenuro de galio y el arsenuro de galio para la producción de heteroestructuras semiconductoras. Actualmente surgen muchos problemas por la eliminación de los tóxicos del arsénico. Otras cosas que he leído del arsenuro de galio y que están siendo implementadas es en la nanotecnología y en la computación cuántica. Por cuanto digamos que ya disminuir el tamaño de los transistores no se hace, pero hay una
un texto muy explícito sobre eso de la computación cuántica, que habla de unas nuevas composiciones de bits y unas nuevas características, pero es debido a que gracias a estos nuevos componentes y estos nuevos descubrimientos están acelerando, ya no es tanto la disminución del tamaño, sino la potencialización de las funciones comparado con la tecnología actual. Les agradezco mucho, mi nombre es Javier Montenegro, soy estudiante de la UNA y muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Luna, estudiante de Ingeniería Electrónica. Para la exposición del elemento de la molécula que seleccionamos es la del sulfuro de bismuto, cuya fórmula son 2 átomos de bismuto y 3 átomos de azufre. La estructura atómica de cada uno de los dos elementos que componen la molécula, acá la tenemos distribuida en esta tabla. El bismuto, número de protones 83, al igual que su número de electrones, y su número de neutrones de 126. La masa atómica es de 208.98 gramos mol, sus electrones de valencia 5 y su número atómico 83. En cuanto al azufre, tenemos que su número de protones es 16, al igual que el de electrones y al igual que el de neutrones. La masa atómica del elemento es de 32.64 gramos mol. Sus electrones de valencia son 6 y su número atómico es 16. La estructura de Lewis para la molécula, tenemos que se representan los 3 átomos de azufre y los 2 átomos de bismuto. El azufre con sus 6 electrones de valencia y el bismuto con sus 5 electrones de valencia. 2 enlaces dobles y 2 enlaces sencillos. Aquí podemos ver el número de pares de electrones es igual a 14, lo cual lo podemos ver en la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 pares de electrones. El número de pares enlazantes serían 6, como lo podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pares de electrones enlazantes. El número de pares de electrones libres serían 8, lo podemos observar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que la gráfica de distribución de los pares, aquí la tenemos también, que es igual a la que acabamos de observar. Vamos a los electrones, los enlaces, los dobles y los sencillos. Y la geometría de la molécula es una bipiramidal que tiene esta forma. Los tipos de enlace, un enlace covalente polar, con 2 enlaces dobles y 2 simples, el cual también podemos observar aquí un enlace doble, 2 enlaces dobles y 2 enlaces sencillos. El sulfuro de bismuto también es conocido como bismutina, que es un mineral. Es una de las pocas fuentes naturales del bismuto, la fuente natural de bismuto, uno de los pocos minerales que se consiguen de forma natural. Esta bismutina también se halla en las minas de estaño, de plata. Es uno de los materiales más raros, de los minerales más raros que existen. Tiene propiedades como ser diamagnético, que significa que aumenta su resistencia eléctrica en campos magnéticos. Por eso se utiliza como semiconductor. Su banda gap directo de 1.3 a 1.7 electronvoltios tiene alta capacidad de conversión de energía, al igual que alta capacidad de absorción. Además tiene un punto de fusión bajo y es una de las pocas moléculas que se comporta parecido a cómo se comporta la molécula del agua. Es decir, que cuando se congela, él tiende a expandirse. Dentro de las aplicaciones que tiene el sulfuro de bismuto, podemos encontrar en la microelectrónica, semiconductores de microelectrónica, optoelectrónica, termoelectrónica y fotoconductividad. Se emplea para hacer células solares, para formar aleaciones entre estaño y plomo, para catalizar
eh, como catalizador para la fabricación de fibras sintéticas y cauchos. Se mezcla con el manganeso formando un compuesto que se llama bisbanol, con el cual se crean imanes permanentes y de alta atracción. También se utiliza como sustituto del plomo, ya que es menos contaminante, menos venenoso que el plomo, al igual como se utiliza también en reactores nucleares, la elaboración de cosméticos y medicinas, soldaduras y vidrios de alta refracción. Entre las propiedades físicas y químicas del sulfuro de bismuto podemos encontrar que, en cuanto a las propiedades físicas, es de color gris acero, presenta una dureza de 2 mos, que lo podemos decir que se puede rayar con una uña sin mayor dificultad, o con poca dificultad, digámoslo así. Su densidad es de 6,7 gramos por centímetro cuadrado, de transparencia opaco y el hábito es que se forman cristales de hasta 12 centímetros de largo. Entre las composiciones químicas podemos ver que la bismutina tiene un 81,2% de bismuto y 18,71 de azufre. El bismuto de aquí, como se puede diluir en ácido nítrico, es en el único elemento que se puede diluir esta sustancia para obtener el bismuto. Su punto de fusión es de 271 grados centígrados y pertenece al grupo 2 de minerales que son los sulfuros. Con esto hemos terminado la presentación del sulfuro de bismuto y quedamos atentos a cualquier recomendación. Gracias. Evaluación final, estructura molecular. Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es César Augusto Gómez Ortiz. Pertenezco al grupo 8 de estructura molecular. Esta es una breve explicación del trabajo final, cuyo compuesto seleccionado es el carburo de silicio. El carburo de silicio es un sólido covalente formado por carbono y silicio. El silicio tiene como masa atómica 28 y su número de protones y neutrones es de 14. El carbono tiene como masa atómica el 12 y su número de protones y neutrones es de 6. Los dos elementos componen la molécula. Son pertenecientes al grupo 14, por lo tanto cada uno tiene 4 electrones de valencia. Como podemos observar en la estructura de Lewis, 4 pares de electrones enlazantes, cumpliéndose así la regla del óptimo. El carburo de silicio está compuesto 30% de carbono y 70% de silicio. Podemos observar sus propiedades físicas como su masa molar de 39,97 gramos mol. De acuerdo con las propiedades que tiene el carburo de silicio, se puede determinar que es un semiconductor y refractario, teniendo como ventaja que es usado en dispositivos que impliquen condiciones extremas de temperatura y voltaje. Dentro de sus aplicaciones encontramos la fabricación de diodos, transistores y empaquetamiento de circuitos integrados. Esa ha sido la pequeña explicación al trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Una feliz tarde y hasta pronto.